Permítanme, solo voy a grabar. ¿Qué les pareció esos temas en cuanto a civilizaciones? ¿Fueron buenos, fueron malos? O no sé, ¿qué opinión dan ustedes acerca de esos temas? Fueron Muy interesantes. y curioso. Muchas gracias, Cruz, muchas gracias, Marlene. Interesantes y curiosos. Me alegra bastante saber que les pareció interesante. Esto lo vemos con el fin de conocer un poco a grandes rasgos las civilizaciones del mundo y especialmente las civilizaciones de América. Recordemos que América fue un país muy, muy rico en cultura y que sigue siendo muy, muy rico en cultura. Tenemos muchas cosmovisiones, compañeros, las cosmovisiones mayas, las cosmovisiones xincas, la garífuna, por ejemplo, que son parte de los 4 pueblos de Guatemala, y cada una de esas cosmovisiones nos vienen a apoyar a nosotros para definir a conciencia cómo nosotros queremos ver el mundo. Entonces, con esto podemos decir cómo nosotros vamos a ver a la humanidad, cómo nosotros vemos la naturaleza incluso. Por eso es que es parte esencial el tratar de conocer un poquito acerca de estas culturas y también su organización social, porque recordemos, las antiguas civilizaciones fueron parte fundamental para organizarnos a como estamos ahora. Tal vez no hayan reyes, tal vez no haya nobleza, tal vez no tengamos emperadores, pero estamos bajo un sistema similar. Tenemos un representante mayor que sería el presidente y ya de ahí nos vamos subdividiendo, similar a lo que se tenía con antigüedad. Pero ahora ya terminados esos temas, entramos a ver un poquito más definidas las ciencias sociales en sus distintas ramas. Y para eso, compañeros, vamos a compartir una presentación. Solo me hacen saber si ya la logran ver. No sé si ya logran ver la presentación. Sí, Ya, profe. perfecto. Ya, ¿Sí? profe. Muchísimas Sí, gracias. profe. Gracias. Bien, entonces las recomendaciones de siempre. Si surgen algunas dudas, las podemos hacer saber por medio del chat o encendemos nuestro micrófono y preguntamos para aclarar las dudas. Perdonen, creo que me fue un poquito la computadora. Bien, entonces, como les explicaba, ya entramos a ver un poquito más definidas las ciencias sociales en sus distintas ramas que las auxilian. Hagamos de cuenta que las ciencias sociales son como una mamá, y esa mamá tuvo varios hijos que la están ayudando a realizar sus estudios. Porque si solo las ciencias sociales estudiaran todo lo que tiene que ver con su campo, si fuera una persona, la pobre persona moriría estresada, ustedes, porque es demasiado lo que hay que estudiar. Permítanme, solo vamos a mandar un chat. Buenas tardes, Stephanie, no tenga pena, bienvenida. Entonces, como les decía, hagamos de cuenta que las ciencias sociales es una persona, una mujer específicamente, y esta mujer tuvo muchos hijos que la están ayudando para realizar su estudio. Y a esos hijos es a quien nosotros le llamamos ramas de las ciencias sociales. ¿Qué van a hacer estos hijos de las señoras ciencias sociales? Van a ayudarla a estudiar una pequeña parte de la sociedad, una pequeña parte de la composición humana social. ¿Cómo está eso? Vamos a ver ahora unas 10 ramas, pocas palabras o haciendo la analogía, 10 hijos de las ciencias sociales. Uno de esos hijos o una de esas ramas propiamente de las ciencias sociales, solo vamos a darle entrada a una compañerita.
Bienvenida, Melissa. Les decía, una de esas ramas es la antropología. Esta disciplina, esta rama de las ciencias sociales o este hijo que nace de las ciencias sociales es una rama científica que se encarga de estudiar al ser humano, específicamente al hombre y a la mujer. Puede estudiar sus características físicas, sus características sociales y las características culturales. Así, en sentido propio y muy sintetizado, la antropología es la ciencia que se va a encargar de estudiar al hombre. Y al decir hombre, abarcamos hombre y mujer. O si lo queremos definir en sentido más generalizado, es la ciencia que se va a encargar de estudiar al ser humano. Eso es lo que va a estudiar la antropología. No tenga pena, Melissa, bienvenida. Entonces, ¿preguntas con la antropología, compañeros? No, profe. No, profe. Muchas gracias. Vamos a ver el chat. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar. La otra rama de las ciencias sociales es la famosa sociología. Es otro hijito de la señora ciencias sociales. Esta se va a encargar de estudiar al ser humano similar a la antropología, pero la sociología nos va a estudiar desde un entorno social, es decir, un entorno colectivo, en grupitos, por decirlo de manera más sencilla. La sociología nos va a estudiar a nosotros como sociedad. Puede abarcar nuestra cultura, puede abarcar nuestras formas de pensamiento y las relaciones que tenemos nosotros con otros seres humanos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, Sofía con Isabel? ¿Cuáles son las relaciones que tenemos socialmente? Eso es lo que va a estudiar la sociología. Ay, Stephanie, viera que ese dato no lo tengo todavía, no se preocupe. Solo viera que ese dato no lo tengo todavía, solo estemos anuentes y atentos a lo que nos puedan decir nuestras autoridades, pero por el momento no sabría decirle Stephanie, solo para responder el mensaje que nos envió. Pero estemos anuentes a lo que nos puedan decir. Perdonen, compañeros. Entonces, continuando con esto de la sociología, la ciencia que se encarga de estudiar las relaciones sociales humanas. Humanas porque nos va a estudiar a nosotros como seres humanos. Los animales también tienen su sociología, las plantas incluso también tienen su sociología, pero dentro de las ciencias sociales solo vamos a estudiar a nosotros como seres humanos. No sé si está claro esto, compañeros. Sí, Sí, profe. profe. Muchas gracias. Vaya, entonces, la otra rama de las ciencias sociales es la geografía. Y aquí podemos dividir muchas geografías. La geografía política, la geografía social, la geografía humana, pero generalmente el sentido que le damos a la geografía es la división territorial. Entonces, para fines del curso y para fines de este bimestre, vamos a definir la geografía como la ciencia que se encarga de estudiar los distintos ambientes y espacios terrestres, las divisiones territoriales. Eso es lo que vamos a estudiar con la geografía. ¿Cómo nos dividimos nosotros, por ejemplo, territorialmente en Guatemala? Tenemos 22 departamentos, tenemos tantos municipios, tenemos tantas comunidades, tantas aldeas. Eso es lo que vamos a ver nosotros con la geografía, las divisiones territoriales. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, muchas gracias. Tenemos al otro, a la otra hija de la señora ciencias sociales, que es la historia, otra rama de las ciencias sociales.
Creo que todos hemos escuchado qué es la historia. Precisamente este concepto nos relata hechos pasados. La historia la podemos describir como una disciplina, como una ciencia que va a estudiar, a describir, a representar acontecimientos pasados, que generalmente están registrados en documentos escritos. Por ejemplo, usted puede ir a buscar un libro de la historia de Guatemala y le van a aparecer o le pueden aparecer libros que tienen que ver con el tema de la conquista, por ejemplo, la historia política de Guatemala. Y si vamos con el mundo, por ejemplo, las culturas que estudiamos el bimestre pasado son parte de la historia. ¿Cómo sabemos que existieron esas culturas? Precisamente porque han dejado un registro escrito, han dejado documentos que nos han permitido conocer cómo fueron esas culturas. También nosotros tenemos historia. Si usted tiene, por ejemplo, 12, 13, 14 años, ya ha vivido 14, 13 o 12 años de historia. Usted ya tiene una historia que va trazando poco a poco. Esta es una disciplina que va estudiando eso, acontecimientos que ya ocurrieron. Incluso lo que acaba de ocurrir hace una hora ya es parte de la historia y queda nombrada como parte de esta disciplina. ¿Cómo vamos a definir así sencillamente la historia? Como la ciencia que va a estudiar hechos o acontecimientos pasados. Así de simple. No sé si tendrán alguna duda. No, profe. No, profe. Todo No, claro. profe. Vaya, muchas gracias. Tenemos otra parte que es el derecho, la otra hija o el otro hijo de la señora ciencias sociales. El derecho aquí lo vamos a estudiar desde un punto de vista legal. Tal vez han escuchado, vamos a estudiar la carrera de derecho o alguien ha dicho, voy a estudiar derecho. ¿Qué va a estudiar? Precisamente la legislación de un país. ¿Cuál es esa legislación? Todas las leyes que se dieron y que se pueden dar en el transcurso del tiempo. Esta se va a encargar de estudiar esas leyes, se va a encargar de estudiar las instituciones que tienen a bien llevar a cabo esas leyes, de ponerlas en práctica, y los sistemas reglamentarios y de autoridad de un país o de una nación. Eso va a estudiar el derecho. Básicamente, la legislación de un país o de una nación. En el derecho, por ejemplo, nuestro máximo documento es la Carta Magna, la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí vienen estipulados prácticamente los deberes, las obligaciones y la estructura general de nuestro país. Y el derecho se tiene que apegar a ello. Después nacen otras leyes, la ley de servicio civil, por ejemplo, la ley de educación, las leyes que tienen que ver con derechos humanos. Y todo esto lo va a estudiar precisamente la rama de derecho. La va a estudiar tanto en teoría como en práctica. ¿Y cómo podemos practicar estos derechos, estas leyes? Porque siempre vamos a tener que cumplir con las leyes. Pasamos a la otra rama, que tiene que ver un poquito con la reglamentación del derecho, que es la ciencia política. Aquí encontramos teorías prácticas y tanto teóricas del sistema político. Por ejemplo, ¿cómo es la política en Guatemala? ¿O cómo podemos estudiar la ciencia política de Guatemala? Analizamos teorías, por ejemplo, el conductismo que utilizan muchos candidatos para, hasta cierto punto, digámoslo así, lavarnos un poquito el cerebro para que votemos por ellos. ¿Cuál es la enfatización de esta ciencia política? Tratar de convencer a la otra población de que X o Y candidato es ideal para gobernar o para ser parte de este proceso político. Los comportamientos también.
Si nos damos cuenta y si ustedes se pudieran dar cuenta en las próximas elecciones, si no estoy mal, son dentro de 2 años, ¿cuál es el comportamiento de los candidatos que vamos a tener o cómo se van a comportar? Nosotros lo podemos analizar como población general, pero hay personas que se han especializado tanto en esto, que incluso pueden leer los gestos de una persona en cuanto a su expresión política y decir, este probablemente sea bueno, este probablemente sea malo. Y esto es lo que nos busca o que busca analizar la ciencia política, buscar personas idóneas para los puestos, para los cargos y analizar qué tanto hacen. No sé si dejo claro este concepto. Sí, Sí, profe, profe. todo claro. Muchísimas gracias. También tenemos la otra rama o el otro hijito de las ciencias sociales, que es la economía. Tal vez cuando escuchamos este concepto de economía, lo que nos viene a la mente rápido es el dinero. Y precisamente es así porque el dinero es lo que estudia la economía, cómo va y viene el dinero, cómo ese dinero nos ofrece bienes y servicios como población. ¿Cuáles son los medios que hemos generado o que tenemos para satisfacer necesidades? Y cómo eso nos impacta a nivel individual o social. Por ejemplo, ¿qué vamos a estudiar con la economía? Si Guatemala no tuviera dinero, ¿cómo creen que sobreviviríamos? Tendríamos que buscar algún medio para sobrevivir, pero el sistema económico de Guatemala, aunque es un tanto deficiente, nos ha sabido mantener y nos ha sabido dar las nociones básicas, los servicios básicos que necesitamos. Gracias a la economía, compañeros, podemos tener electricidad, podemos tener agua incluso, podemos tener internet, podemos tener centros comerciales, porque precisamente esta ciencia nos ha ayudado a satisfacer nuestras necesidades. ¿Cómo generamos economía? Precisamente con el dinero, y el dinero es como que va circulando. Si usted dio un quetzal, ese quetzal le va a regresar a usted, sea que papá o mamá se lo dé o sea que usted trabaje y se lo gane. Y así es como que el dinero va circulando. Yo gasto un poquito este mes, pero el otro mes lo recupero por mi trabajo. Y así es un círculo económico que tenemos. ¿Está claro esto de la economía, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Continuamos entonces y tenemos a la otra rama de las ciencias sociales, que es la comunicación. Y con comunicación hablamos de hacernos entender con otras personas. Hay muchos medios de comunicación y esos medios de comunicación nos transfieren a nosotros algún tipo de noticia. Si vemos aquí el concepto, dice, estudia y describe los procesos humanos relacionados con la creación y el intercambio de símbolos que nos sirven para comunicarnos. ¿Cómo nos comunicamos nosotros? Ahora, por ejemplo, está muy de moda, muy de moda, utilizar las redes sociales para comunicarnos. Que tengo Messenger, por ejemplo, le mando un mensaje a papá, a mamá, al amigo, a la amiga, al hermano o a la hermana, y ahí ya es un medio donde nosotros nos comunicamos. Incluso a veces ya ni siquiera utilizamos palabras, utilizamos los famosos emojis. Y esos son parte de nuestra comunicación ahora. También el famoso WhatsApp o el Telegram, que son medios de comunicación o redes de comunicación que nos sirven a nosotros para dar a conocer algo a alguien. Son intercambio de símbolos, precisamente lo que les decía. A veces ya ni siquiera escribimos, sino que solo mandamos unas caritas y ya nuestro amigo, nuestra amiga, sabe que estamos o felices o muy tristes o que algo nos dio risa. Y eso es un sistema de comunicación.
También el sistema de comunicación más común es el habla. Cuando usted se encuentra a alguien en la calle y empiezan a platicar, es un sistema de comunicación. Otro que no es muy conocido es el sistema de lengua de señas. Es parte de un proceso de comunicación porque transmitimos y nos damos a entender con personas que son sordas, que no tienen audición. Esos son sistemas de comunicación. Y es parte de las ciencias sociales porque ayuda a la mamá, digamos, que dijimos que eran las ciencias sociales en general, a comprender cómo nosotros nos comunicamos. Pasamos a la otra rama de las ciencias sociales, que es la pedagogía. Tal vez alguno de ustedes quisiera en algún momento ser profesor y la pedagogía va a ser su ciencia madre, digámoslo así. La pedagogía, así como en términos simples, es la disciplina o la ciencia que va a estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, en pocas palabras, la pedagogía es la ciencia que va a estudiar la educación formal generalmente. Por ejemplo, ¿cómo es la educación de aquí del Quiché, de Santa Cruz, comparada con la de Chichicastenango? Podemos estudiar eso en un concepto de comparación pedagógica, pero si estudiamos ya propiamente desde un punto de vista educativo, podríamos decir, ¿cómo me enseñan a mí y cómo aprendo yo? Es parte importante de la pedagogía, saber cómo son los procesos que utilizamos tanto para enseñar como para aprender. Esto es lo que vamos a estudiar con la rama de la pedagogía. También cómo desarrollamos modelos pedagógicos y cómo lo transmitimos. Si nos damos cuenta, ahorita nos tuvimos que adaptar a un modelo virtual y a veces nos desespera, a veces nos falla, a veces entramos en crisis por desesperación. Pero esto también lo podemos estudiar desde la pedagogía. ¿Qué tan bueno es el aprendizaje y qué tan buena es la enseñanza a través de medios virtuales? Y lo podemos ver gracias a esta ciencia. No sé si tendrán alguna pregunta antes de pasar a lo otro. No, profe. No, profe, todo bien. Bueno, y por último, creo que sí es lo último, tenemos la otra ciencia que es la psicología. Fíjense, compañeritos, que necesitamos muchos psicólogos para comprendernos a nosotros socialmente. La psicología la vamos a definir como la rama de las ciencias sociales que va a estudiar el comportamiento y la mente de nosotros como seres humanos, nuestros procesos mentales también. ¿Por qué nosotros pensamos como pensamos? ¿O por qué nosotros tenemos ideas diferentes? Lo va a estudiar desde un punto de vista psicológico. Un error que cometemos generalmente como sociedad es estigmatizar a los psicólogos y estigmatizar aún más a las personas que van con los psicólogos, porque a veces, tal vez lo han escuchado, algunas personas piensan que por ir con un psicólogo estamos locos, pero eso no es así, compañeritos. Cuando vamos por un psicólogo lo hacemos por salud mental, no es que estemos locos y andemos ahí dando vueltas sin sentido, no. Un psicólogo nos va a ayudar a nosotros a entendernos mentalmente, a entender cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestras limitaciones. Nos ayudan mucho también cuando entramos en problemas de depresión, por ejemplo, cuando hay problemas familiares, cuando hay problemas con parejas incluso. Los psicólogos son muy útiles en el campo social porque nos ayudan a entendernos y media vez nosotros nos entendamos, vamos a comprender el resto del mundo. ¿Qué va a estudiar la psicología entonces? Así, muy a grandes rasgos, el comportamiento y la mentalidad de nosotros los seres humanos.
Entonces, esto es lo que vamos a estudiar con la psicología. No sé si tenemos alguna duda o algún comentario que queramos realizar. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguro? No, profe. Vaya. Sí. Vamos a dejar de compartir entonces. Esto es lo que podemos compartir con respecto a las ramas de las ciencias sociales. Todas estas ramas ayudan a la rama principal, al tronco, digámoslo, a la mamá de estas ramas, a comprendernos socialmente. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta, cada uno de ustedes agarra una rama y se especializa en eso. Marlene, por ejemplo, llega a ser una antropóloga y nos descubre varios lazos antropológicos que nos van a ayudar socialmente. Leslie, que llegue a ser socióloga y nos ayude a entender perfectamente cómo podemos comprender nuestra sociedad. Tal vez Juana nos ayude siendo una psicóloga y ella dice, yo quiero ser psicóloga y nos ayude a nosotros cuando tengamos algún problema. Ya nos está ayudando socialmente. Eddie, por ejemplo, dice, o tal vez pretenda ser político o pretenda estudiar derecho. Tendríamos un gran abogado que nos pueda ayudar a nosotros. Cruz, por ejemplo, quisieras lanzarse a las ciencias políticas y tengamos aquí al potencial presidente de Guatemala, o probablemente Stephanie diga, yo quiero ser política y tal vez ella llegue a gobernar Guatemala. Melissa, por ejemplo, que quiera estudiar geografía y descubra muchos ámbitos geográficos. Sofía tal vez quiera estudiar historia y nos ayude a desenmarañar muchos enredos históricos que tenemos. Tal vez descubra otras civilizaciones. Tal vez en los libros de historia o en sus estudios nos tenga inmersos a nosotros dentro de la historia. Y tal vez Carla quisiera ser pedagoga, quiera ser maestra o quiera hacer otra carrera que nos ayude. Entonces, así es como nosotros nos complementamos. Cada una de estas ciencias va a complementar a la ciencia principal y nos va a ayudar a entendernos mejor como sociedad. Entonces, compañeritos, no sé, ¿algún comentario o alguna duda que tengamos? No, profe, todo bien. No, profe. Muchas gracias. Gracias. Solo vamos a detener la grabación y les voy a dar una pequeña instrucción.